Lo dijo él. A primera hora. 7:48. ¿Cómo ha procesado la economía ecuatoriana el resultado de la consulta popular? Yo sostengo que fue una derrota para el gobierno, es un revés para el gobierno, no hay dónde perderse. Y de alguna manera el presidente Noboa entra a ese grupo reducido de mandatarios que perdieron todas las preguntas de un proceso de consulta popular. Le pasó en 1986 al ingeniero Febres Cordero, le pasó en 1995 al arquitecto Durán Ballén, le pasó en el 2023 a Guillermo Lazo, le pasa hoy a Daniel Noboa. Hablemos de economía. Juan Carlos Salvador está con nosotros, él es analista económico, catedrático universitario y además ex presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación, un saludo con toda la audiencia. Gracias a usted. ¿Cómo ha reaccionado la economía luego del resultado del domingo? Bueno, a nivel internacional, los mercados internacionales se encuentran a la expectativa de las políticas económicas que formule el gobierno nacional en época ya postelectoral. A nivel interno, también los ciudadanos, los actores económicos, estamos también a la expectativa de cuáles van a ser las políticas para solucionar los problemas de la economía, más allá de propuestas de ley, creación de normas, etcétera. Es importante entender de que no hay mejor ley que una adecuada gestión. Y eso precisamente, ¿qué se debería priorizar entonces para este desarrollo económico? Bueno, aquí es vincular la macroeconomía con la microeconomía y sobre todo entender que hay algunas restricciones fiscales que condicionan también el ejercicio normal del ejercicio público. Y aquí un tema muy importante es dinamizar ya la economía desde lo local, desde lo territorial. Es muy importante entender qué está pasando después de la medida acertada que formuló el presidente de la República al eliminar el subsidio al diésel y entender cuáles van a ser los shocks que ya algunos datos, según el INEC, que he podido revisar el día de ayer, ya da cuenta de que hay un impacto en términos de la producción. ¿Cuál es ese impacto? Aquí hay un tema, hay un índice que se llama el índice de precios del productor y aquí se evidencia dos temas. Uno, que el sector productivo está absorbiendo este crecimiento de los insumos, del costo de los insumos por el incremento de los fletes. Sin embargo, los productos agrícolas tienen una tendencia a la baja en términos de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que el productor esté vendiendo a un precio menor, que exista sobreoferta y que la demanda esté débil. Entonces, esto produce un ajuste de precios y el sector productivo empresarial está absorbiendo este primer shock, tomando en cuenta de que tiene inventario aún y que el efecto, según la proforma presupuestaria, se produciría ya el siguiente año, que se estima que sea una inflación de 3.2%. Más alta que este año. Este año se prevé que la inflación promedio anual sea 0.8%, es decir, un incremento de 300% entre 2026 y 2025. Pero es brutal ese incremento, pues, ¿o no? Claro. Porcentualmente hablando. Porcentualmente hablando es un gran desafío y justamente aquí es en donde el gobierno nacional entre septiembre y octubre, lo que gracias a esta política del Ministerio de Gobierno de contener los precios en los mercados mayoristas, se evidencia que tiene un efecto. El gran desafío es qué va a pasar el siguiente año, si se va a mantener o no las transferencias, que el exministro del MIES mencionó que ya no eran transitorias, sino van a ser permanentes. ¿Y de dónde van a sacar la plata para financiar eso? Creo que es la gran interrogante. Ese es un gran desafío también, considerando de que el déficit fiscal para el siguiente año es más allá de los 5.000 millones de dólares. Y aquí requiere ya una visión pragmática, objetiva, para no patear la pelota adelante, sino tomar medidas enfocadas a largo plazo, más no cortoplacistas, considerando de que no tenemos una época electoral el próximo año. En teoría. En teoría es preelectoral. Uno nunca sabe. Se podría tomar en cuenta que hay medidas que son más allá de la época electoral. Antes de que profundicemos en lo que podría pasar el próximo año, varias notas periodísticas daban cuenta, y cito por ejemplo el día después, el 17 de noviembre a las 3 de la tarde, un día después de la consulta, Primicias publicaba: tras el triunfo del no en la consulta, los bonos de Ecuador cayeron en el mercado de capitales. Los bonos de deuda externa del Ecuador tuvieron caídas de precio el 17 de noviembre, pero los especialistas consideran que en los mercados internacionales no hay alta preocupación sobre el manejo económico del país. ¿Por qué cayeron los bonos de Ecuador en el mercado de capitales, en el mercado internacional? Bueno, hubo un shock inicial
respecto a cuál va a ser la capacidad que va a tener el gobierno para honrar sus obligaciones. Y esto se produjo en un shock ya de un crecimiento en lunes, con un incremento del riesgo país a 708 puntos. Sin embargo, el día de ayer ya bajó a 688 puntos. ¿Qué quiere decir esto? De que también los inversionistas, los mercados financieros están a la expectativa de cuáles van a ser las políticas del gobierno nacional con las herramientas que tiene, como lo ha mencionado, y hubo un shock inicial respecto a una venta por incertidumbre respecto al precio de los bonos, es decir, que los bonos perdieron valor momentáneamente, un impacto de 1 centavo. Entonces, aquí justamente se vendieron los bonos y bajaron los precios. Esto quiere decir entonces que es un poco el reflejo de esta confianza o cómo perciben al país estos inversionistas. Bueno, y un tema muy importante recalcar, el riesgo país, si bien es cierto, como economista no quiero pecar de solo analizar el riesgo país, que es un termómetro de más o menos de la confianza en el exterior, más no se tiene que analizar como único punto para decir que es una buena macroeconomía o microeconomía. Qué bueno que usted lo diga. Me parece que es sí, importante esa explicación. Sí, hay que complementarlo, porque claro, yo no puedo decir baja el riesgo país, pero me jacto de no pagar las deudas a los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, es un poco esta medida integral que se tiene que formular. Y en términos de riesgo país, es decir, los inversionistas están a la expectativa. La tendencia a la baja se produjo, incluso estuvo casi por debajo de los 620 puntos, y esperemos que a medida que pase el tiempo se calme. También el riesgo país es un indicador que está conformado por varias otras variables, es decir, incluso hay una investigación que recalca que las perspectivas económicas mundiales, de cuál es la relación comercial de Estados Unidos con el mundo, también influyen en el riesgo país del Ecuador, precio de barril de petróleo, en otras circunstancias. Entonces se prevé justamente ya con la medida de Trump de inyectar recursos en los estadounidenses de $2,000, inyectar también todo tipo de incentivo arancelario que se mencionó y reducir los aranceles recíprocos, también da cuenta de que unas mejoras en las perspectivas mundiales es viable. Ok, y respecto de ese antecedente que usted nos ha explicado ahora mismo, que el riesgo país, digamos, no es el reflejo de una buena macroeconomía, ¿verdad? Pero por acá me dan el dato de lo que precisamente ha ocurrido con el riesgo país. Luego, el martes 18 de noviembre llegó a 708 puntos, lo que implicó un alza de 56 puntos desde el viernes 14. ¿Eso qué quiere decir o cómo se traduce para la economía interna en el Ecuador? Bueno, el riesgo país también se incluye como variable en el costo de financiamiento del sector privado, es decir, a mayor riesgo país nos endeudamos a un mayor tasa de interés a nivel internacional. Lo que sí es importante aquí entender que el día de ayer ya bajó 688 puntos, es decir, hubo un shock inicial de incertidumbre. Sin embargo, ya con los cambios del gobierno nacional y sobre todo considerando de que hay mayoría legislativa, hay un acuerdo con el Fondo Monetario, hay justamente una perspectiva de crecimiento este año, los inversionistas consideran de que la situación es estable. Estable este momento. Estable este momento a la expectativa de cuál va a ser la hoja de ruta al siguiente año, considerando los grandes desafíos que se pueden solucionar sin únicamente proyectos de ley o una constituyente. Antes de hablar de esos desafíos para el próximo año, y solamente para cerrarlo de este año, ¿la economía ecuatoriana ya logró absorber el impacto del incremento del galón del diésel para uso automotriz? No, aquí es importante analizar dos temas. Uno, la especulación inicial de precios debido justamente a la intermediación que existe a nivel nacional. No hay que desconocer, de hecho, esta es también una crítica a algunos economistas que literalmente dividían cada litro, cada quintal de papas para los átomos que llevaban de diésel. Cuando Oiga, yo vi eso y me pareció insólito, pero Sí. digo, desde la técnica económica, ¿tiene sentido eso? Desde la técnica contable, sí, relación 1 a 1, pero eso es desconocer absolutamente lo que nos enseñan en las aulas, es decir, ¿Cómo es? economía del comportamiento, decisiones del consumidor, incertidumbre, todo el tema que está atrás de la economía al momento de tomar una decisión.
Entonces, el sector privado, justamente viendo el índice de precios al productor, está absorbiendo este primer shock, ya que tenía una cantidad de inventario acumulada y que justamente no quiere perder volumen. Es decir, quiere justamente deshacerse de este stock a través de este incremento de las ventas que se ha registrado y no perder mercado. Y otro lado, justamente en la proforma, lo que mencionábamos al inicio de este incremento de 3.2%, es un gran desafío entender qué va a pasar con el sector privado, considerando de que uno de cada 10 dólares en las empresas corresponde a gastos en transporte y combustible, con sectores como comercio, agricultura, que van en promedio al 9%. Es decir, de cada 100 dólares yo gasto 9 centavos en combustible y transporte. Es decir, no hay que minimizar este impacto integral en la economía e ir a formular una política económica ya no solo por bonos, ya no solo por transferencias ni no pagando a los proveedores, sino entender qué necesita el sector privado, la micro, pequeña empresa, y que este shock no pierda mercado y no se condicione la perspectiva de crecimiento. Es decir, nuevamente entonces esta estadística, estos números que ha presentado también el gobierno nacional sobre las ventas internas que han incrementado, no nos dicen tampoco mucho de cómo está la economía. Sí nos dice mucho, considerando de que el Banco Central del Ecuador tiene un indicador que se llama el ciclo económico, ¿cierto? Y una de las variables que mide el pulso de la actividad económica son las ventas locales, el comercio, las importaciones no petroleras. Entonces, todas estas variables tienen variaciones positivas, es decir, hay un rebote económico incluso superior al año pre-2023, incluso algunos sectores han crecido, por ejemplo, agricultura, turismo, más que 2019. Entonces, si bien es cierto, se prevé que sea un rebote, pero gracias a algunas políticas que se han podido implementar de shock de consumo, las ventas se han incrementado. El gran desafío es que no sea coyuntural, sino permanente. Que no sea, por ejemplo, gracias a estos bonos, que es como dinero en efectivo que se tiene al bolsillo, es algo así. Exacto. Y aquí, claro, el gran desafío es reordenar las finanzas públicas y sobre todo direccionar esta liquidez hacia el sector privado, hacia el consumidor, para que primero se atiendan los servicios básicos de forma eficiente, dos, no se atrasen a los proveedores. Lastimosamente hasta octubre los datos del presupuesto son más de 1.800 millones solo este año de atrasos. A los proveedores. A proveedores, al sector público, por ejemplo a GATS, al IES, entre otros. 1.800 millones de dólares. Solo de este año, ¿no? Ya acumulado con años anteriores que se conoce como la bola, son más de 3.000 millones. Pero ahí se incluye también a los prestadores externos, por ejemplo, de salud, ¿o eso es aparte? Eso es aparte. Sin embargo, aquí lamentablemente la situación de las finanzas públicas es desafiante. Ya se hizo dos políticas importantes, el IVA, el diésel. Ahora falta justamente una estrategia de optimización de gasto público enfocado en priorizar la inversión pública, ojo, y dos, fortalecer los ingresos permanentes y sobre todo que se moneticen la venta de los activos que siempre han estado en proforma y nunca han podido ingresar a la vena. Claro, meten ahí Sacha, meten Sopladora, meten Banco del Pacífico y no pasa nada, ¿no? Y Sí. esto viene desde el gobierno del presidente Moreno. Bueno, incluso más antes, esto es una práctica... Me parece que en alguna proforma el presidente Correa incluyó lo de Sopladora y no se monetizó. Sí, o sea, hay dos formas de inflar el presupuesto. Uno, con ingresos artificiales vía monetización de activos. Dos, ingresos artificiales vía incremento de ingreso petrolero por producción. Y eso nos ha pasado factura, lamentablemente, en los últimos 10 años. Pero el siguiente año, según la proforma, el 12% del presupuesto corresponde a monetización de activos, es decir, 5.4 mil millones de dólares de un presupuesto más de 40 mil millones. De cierta forma uno escucha esto y se asombra y dice, ok, la estructura de gastos depende de un supuesto que se venda o que se compre un activo. Pero aquí lo que se ha hecho es un neteo con el grupo de egresos de capital o bienes de larga duración que se conoce, y que aquí se evidencia el incremento presupuestario en educación, salud, que es en donde se evidencia que se cumple la Constitución, pero son recursos que no se ejecutan porque dependen de la materialización de este ingreso.
Ujú. ¿Qué decir sobre también, y hemos visto esta semana que Ecuador lanzó la ronda petrolera con 3 campos y que se prevé también inversión en ese sentido para septiembre, se prevé ya entonces que esto, digamos, se empiece a ejecutar? ¿Cómo mira este lanzamiento de la ronda petrolera 3? Es importante porque se prevé que llegue una inversión de 344 millones de dólares y eso determina de que se puede a mediano plazo incrementar la producción petrolera, considerando de que el siguiente año, según la Proforma, es la producción más baja desde que se tiene información. Y eso determina de que se necesita inversión privada para incrementar la producción y sobre todo el ingreso petrolero que entra a la caja fiscal y dinamiza también la estructura de los gastos, ¿no es cierto?, que ya tienen financiamiento. A propósito de la explicación que genera el economista para ir cerrando, gracias a Darío Dávalos por este aporte. Me dice, la prórroga presupuestaria del 2026 prevé un precio de exportación del crudo ecuatoriano de 53,47. Ya le voy a preguntar a nuestro invitado si es un precio conservador adecuado dado el comportamiento internacional. Junto con otros montos correspondientes a la producción, exportación y comercialización de crudo y derivados de petróleo, el país esperaría un total de ingresos petroleros por 3.156,1 millones de dólares, según las previsiones de la Proforma, en la cual se establece también 5.840 y 5.984 millones para salud y educación inicial, básica y bachillerato. La diferencia entre estas cifras seguramente será cubierta con la venta de bienes estatales, lo que decía Juan Francisco, o la contratación de deuda. ¿Cómo le parece a usted este comentario? A ver, en efecto, el ingreso petrolero tiene un incremento del 67% en relación a la proforma de 2025. Esto gracias a la eliminación del subsidio al diésel. Entonces, si nosotros vamos por los supuestos, uno, se prevé un menor precio de barril de petróleo para el siguiente año, donde el conjunto de estimaciones del precio a nivel internacional determina de que el precio tiene que estar estable, es decir, no se prevé un crecimiento, sino una estabilidad con tendencia a la baja. Y dos, este decrecimiento de la producción. Entonces era justamente pertinente eliminar el subsidio al diésel para que este pastel que es del ingreso petrolero se reparta entre diversas leyes, diversos temas y entra a la caja fiscal. Y por eso se evidencia este crecimiento de más del doble de ingreso petrolero en relación a este año. Y acá también me piden que le pregunte, dependencia del petróleo y minería, tal vez, ¿qué otra forma de financiarse hay? O sea, si dejamos de lado la ecuación petróleo y minería, ¿hay otra forma de financiarse? Sí, hoy en el mundo está justamente de moda, por así decirlo, los bonos temáticos. Es decir, ¿cuáles son esos bonos? Bonos de conservación de la naturaleza, bonos de temas de protección del medio ambiente. Esos son los bonos verdes, me parece. Los bonos verdes. Entonces, hay una gran oportunidad. Ya se hizo esta operación con Guillermo Lasso. De hecho, con el presidente Daniel Noboa también se lo hizo. Y es momento ya de profundizar. De hecho, algunas instituciones públicas están formulando ya un manual de finanzas verdes, finanzas sostenibles, enfocadas a acceder a un financiamiento alternativo. Uno. Dos, hay que explotar justamente las dinámicas que tiene el Ecuador, no solo en petróleo y en minas, como bien lo dice el ciudadano, sino ver también qué se puede hacer en comercio, en manufactura, en agricultura, que somos ricos, tenemos buenos productos, buena calidad. El gran desafío es la cantidad al momento de acceder a un mercado de exportación. Correcto. Juan Carlos, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos cómo procesa la economía, obviamente, las siguientes semanas y, por supuesto, está ahora mismo en cierres el debate de la prórroga presupuestaria en la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene hasta fines de este mes para pronunciarse sobre la aprobación u observación, incorporar observaciones de esa proforma, no tiene chance de negarla. Gracias, economista. Gracias. Muchas gracias, un buen día con todos. El analista económico Juan Carlos Salvador, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.